años de prisión, de 2 a 10 años de prisión, más $250,000 de multa. Y entonces, si se declaraban no culpables, pues entonces tendrían que esperar 6, 8 meses, quizás más, a que le dieran turno para un juicio. Y desde luego, si perdían el juicio, pues encaraban mínimo 2 años de prisión. Entonces, todos estos individuos, la mayor parte de ellos eran padres y madres de familia. Algunos pocos tenían a su familia, a sus hijos en Iowa, pero la gran mayoría, la inmensa mayoría, tenía hijos en Guatemala, ¿no? En sus aldeas, gente muy, muy pobre. Y desde luego en Guatemala, como sabemos, pues hay un gran problema de malnutrición infantil, ¿no? Crónica. Entonces estas personas estaban completamente agobiados con la preocupación de cómo va a sobrevivir su familia por los próximos 5 o 6 meses, incluso declarándose culpables, ¿no? Que era la manera más rápida de regresar a su país. Entonces, básicamente tuvieron que optar por declararse culpables, aunque no lo fueran, y tuvieron que mentir bajo juramento, aceptar, sí, yo hice esto, soy culpable de esto, cuando no pensaban que lo eran, simplemente porque era la manera más rápida de regresar a donde sus familias, ¿no? Y aún así, pues 5 o 6 meses en prisión, sin las remesas de las que dependía no solo la familia, sino toda la comunidad, pues obviamente iban a pasar todo ese tiempo, cada minuto de su vida consciente, torturados con la preocupación de si alguno de sus hijos simplemente no sobrevivió ese día, ¿no? Yo creo que cualquier padre de familia se puede poner en esa situación y darse cuenta que se trata de un castigo cruel e inusitado. Así lo dije en el Congreso, en mis declaraciones, aunque no le gustó a algunos congresistas, pero estoy dispuesto a apoyar esa declaración en cualquier lugar, en cualquier momento, porque me parece que es algo que cualquier persona razonable se da cuenta, ¿no? de esa situación. Lo peor de esto es que esa situación era completamente previsible de parte de las autoridades. Estas son autoridades que están acostumbrados a tratar con migrantes, que saben, o por lo menos es su deber saber cuáles son las circunstancias, ¿no? Materiales y reales de estas personas, sus familias y demás. Así que eso pues simplemente se hizo sin ninguna consideración del impacto sobre los derechos humanos y sobre todo sobre el bienestar y la propia supervivencia de familias que incluían más de 1,000 niños. Estamos hablando de 300 padres de familia, algunos de ellos con 5 y 6 hijos. Entonces era la magnitud del problema, pues para mí era una cosa abrumadora. Y yo pues paso esas 2 semanas de las vistas judiciales pensando siempre que al final todo se va a resolver. Porque yo digo, ningún juez federal, y yo conozco a muchos, ningún juez federal va a condenar a estos infelices a 5 meses de cárcel. Esto se arregla cuando vayamos a la audiencia de sentencia, ¿no? La imposición de condena. Pero ¿qué pasa? Me siento a interpretar en las primeras audiencias de imposición de condena y resulta que el juez se nota que está muy incómodo con toda la situación, que está muy en desacuerdo y de hecho pues tiene hasta palabras de agradecimiento para los acusados. Les agradece el haber venido a los Estados Unidos a trabajar duro,
que sabe que son personas honestas y trabajadoras. Y sin embargo, el propio juez no puede hacer nada. Le han presentado un convenio declaratorio vinculante. Tiene que aceptarlo en su totalidad o rechazarlo en su totalidad. Y si lo rechaza, pues está exponiendo a estas personas a un juicio en contra de sus intereses y en contra de su voluntad, un juicio por el cual tienen que esperar 6, 8 meses en cárcel, porque este es otro problema, no les han dado derecho a fianza. Y entonces pues el juez simplemente no tiene discreción para rebajar la sentencia de los 5 meses. Así que le imponen esa sentencia uniformemente a todo el mundo y los jueces no tienen ninguna potestad para desviarse de ahí, ¿no? En ese momento me doy cuenta y claro, incluso llego a hablar con un juez en privado.